Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de No Solo Fútbol, como siempre aquí en esta casa en la 8 Burgos. Además es el primer lunes de noviembre con muchas cosas que hablar porque estamos en otoño y otoño siempre es sinónimo de resultados trascendentes y de momentos importantes. Hoy mucho deporte, de todos los deportes que se han, valga la redundancia, jugado este pasado fin de semana y con muchos de nuestros protagonistas que tienen bastante que decir. Y es que el UBU San Pablo Balonmano fue capaz de volver a ganar y lo hizo por 21-29 en la cancha de Cisne, en tierras gallegas, y además lo hizo sobre todo porque la segunda parte fue muy buena. En la primera se pudieron ver incluso momentos donde los parciales dejaban el resultado con 12-12, pero fue una victoria importante y es que la parte alta de la tabla clasificatoria de esa división de honor plata de balonmano se aprieta muchísimo y después de esta salida habrá que volver a salir ante el líder, ante Agustinos Alicante. Va a ser un partido muy importante para los de Jorge Berzosa. Y es que el Recoleta Salud San Pablo Burgos, bueno, y si prácticamente visitaba al equipo más en forma de toda la categoría de esa liga andesa, por lo menos a día de hoy, de ese punto álgido, lo está demostrando en Euroliga y también en la propia competición, y es que es el único equipo que ha ganado todo lo que ha jugado, después de que Laguna Tenerife perdiera en su compromiso. Los de Bruno Savignani no estuvieron del todo mal, sí que es cierto que esto es lo que hace el conjunto valenciano, mucho tiro de tres, con mucho ritmo, con procesos prácticamente 4 o 5 segundos, y al final un 100-82, que solo se produjo ese despegue definitivo del conjunto local en el último cuarto. Por su parte, el grupo Ureta Tizona ganó en casa para sumar su segundo triunfo en su casillero. Y la noticia en fútbol es esta, y es que el Club Deportivo Mirandés comunicaba la destitución de este hombre, del gallego, de Fran Justo, que ya no es entrenador del conjunto rojillo. Es más, Anchón Muneta ha sido quien ha dirigido la sesión esta misma mañana y ya les adelantamos que hoy no se va a tomar la decisión sobre el nuevo entrenador del Club Deportivo Mirandés. Habrá que esperar por lo menos hasta mañana para que se tome una decisión definitiva. El Mirandés penúltimo con 9 puntos, en el otro lado el Burgos Club de Fútbol, que sumó su tercera victoria consecutiva en Liga y que es tercero con 21 puntos en su haber. Y vamos a comenzar hablando de rugby porque precisamente el Recoletas Burgos Caja Rural, después de una derrota que dolió bastante en la Vila, en esa comunidad valenciana, cambió el paso y lo hizo sobre todo con una segunda parte espectacular porque el resultado fue de 45-0, pero los 35 puntos llegaron en ese segundo periodo. Defensivamente muy bien, duros y fuertes en ese campo de rugby. Bienvenido, Nieto, para vencer y para quedarse segundos con 14 puntos. Lidera el Braquesos entre Pinares en una lucha que veremos hacia dónde queda, porque hay que recordar que en rugby estamos en esta primera fase, es decir, que luego los grupos se van diseccionando y donde estamos viendo que el equipo gualdinegro tiene todavía mucho margen de mejora. Demostró ser infinitamente superior a ese club de rugby Liceo Francés aquí en ese Bienvenido Nieto. 45-0 y a seguir sumando, como dice uno de sus jugadores, Noah Canepa. En la segunda parte hemos podido imponer nuestra fuerza física y nuestro dominio en el juego y bueno, ya va bien una victoria así tan abultada para seguir adelante en la liga. Información de servicio, eso es buena noticia del conjunto gualdinegro de ese Recoletas Burgos Caja Rural, con esa victoria inapelable, como veíamos, por 45-0 y con esas declaraciones de Noah Canepa. Y hoy es un día también para hablar de balonmano, no porque el Tubos Aranda Villa Aranda en Liga Sobal haya tenido, en este caso, ese partido, porque han tenido descanso, pero van a tener un partido importante y vamos a hablar de ello el próximo fin de semana. Y si hemos puesto un poquito más el foco en el UBU San Pablo Balonmano. El pasado lunes visitaban este plató dos jugadores importantes, como son Jaime González y como lo es también Tomás Moreira, que hablaban de lo que le venía por delante. Un periplo de 2 partidos fuera de casa, siempre a jugar lejos en Cisne. Es un momento complicado, pero la segunda parte fue perfecta de los cidianos para firmar ese 21-29 y ahora le va a llegar el turno en el que posiblemente sea el partido más atractivo, porque es tercero contra primero, es decir, el conjunto
de Jorge Berzosa, ese UBU San Pablo Burgos 2031 ante esa Fundación Agustinos Alicante. Mucho de lo que hablar y de lo que ver, pero antes presentar a los que saben de este deporte, del balonmano, como son, aquí cerquita de mí, Luis Miquito. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Y Juan Abril, que además está llevando un poco la voz, y sin un poco es mucho, en los partidos del Tubos Aranda Vía Aranda, pero que también sabe muy bien cómo va este balonmano con lo que es ese UBU San Pablo balonmano. Buenas tardes, Sergio. Antes de ver un poco lo que fue el partido, temperatura de servicio, como digo yo, ¿no? Después de lo que ocurrió en el último partido de lo que ha sido este inicio de temporada, que quizás algunos esperaban que iba a ser, y yo lo hablaba con Tomás y con Jaime aquí el pasado lunes, no sé si más fácil, pero sí con una velocidad de crucero mucho más impulsiva, se ganó en esa cancha de Cisne, y para mí la noticia es que sobre todo a nivel defensivo dejar a un rival fuera de casa en 21 goles, es que tú atrás, tanto en portería como en esa defensa, tanto de 6-0 como de 5-1, has sido capaz de estar muy bien. Sí, la verdad que lo más importante era puntuar, daba igual cómo era el partido, sobre todo romper esa racha de una derrota y un empate, pero es verdad que además se hizo con una muy buena intensidad defensiva, que es lo que marcó el devenir del encuentro en esa segunda parte. Hubo parciales de más de 10 goles de diferencia y sobre todo esa es la nota positiva. Es verdad que en la primera parte el resultado fue muy parejo, pero quizás si nos atendemos justo a ese factor defensivo sí que estuvo, pero faltó el acierto ofensivo, que es lo que sí que hubo en la segunda parte, con un partido en el que acabó, por ejemplo, Jaime Fernández con 9 goles, pero es verdad y es la realidad que la portería, gracias a esa solidez, tuvo casi un 50% de acierto Daniel Santamaría. Creo que es importante, sobre todo lo decimos siempre en balonmano, que tanto Gerard como David sean capaces, ¿no?, de dar esos puntos. Juan, yo admito que era un partido que le tenía bastante, no voy a decir pánico, pero sí que un cierto respeto por lo que es esa cancha y por lo que se juega allí, porque hay equipos donde se les enquista el partido, si eres capaz de que te dejen a pocos goles se te puede llegar a complicar. Al final ganó, bueno, el conjunto burgalés demostrando mucha solvencia, y quizá ni siquiera brotes verdes, sino las líneas de un equipo que yo creo que está llamado por jugadores, por plantilla y por tipo de juego a ser protagonista. Sí, es una victoria muy importante porque es de esas pistas, cuando estaban tanto Cisne como en su momento Balinox Novas, esas pistas gallegas, siempre se habla de la dificultad de un público que aprieta mucho, pistas estrechas, equipos que se crecen con su público a favor, y en este caso, pues lo que ha dicho muy bien Luis, ¿no? Ese 12-12 al descanso, ya te parecía que el partido iba a ser muy complicado, pero es que en la segunda parte yo creo que vimos el mejor UBU San Pablo Burgos 2031 de lo que llevamos de temporada, ¿no? Esas líneas maestras que quiere Jorge Berzosa para su equipo, esa defensa intensa para poder luego hacer ese juego vertiginoso, ese poder correr que tanto le gusta a este UBU San Pablo, y yo me alegro mucho también por la aportación de Dani Santamaría, porque es verdad que quizás en estas primeras jornadas los focos de las actuaciones, no vamos a decir espectaculares, pero sí meritorias, en cuanto a porcentaje se las lleva casi siempre Gerard Fons, pero Dani Santamaría es un portero que complementa muy bien a Gerard Fons, porque son dos porteros completamente distintos, y Dani Santamaría ya sabe lo que es ser clave en un ascenso, ¿no? Cuando era portero de Balonmano Guadalajara, y bien que lo sabemos aquí, porque vaya partido que hizo aquí cuando consiguió Balonmano Guadalajara ese ascenso hace 2 temporadas. Y es que hablabais de arranque de cruceros, que esta división de honor plata siempre decimos que es muy igualada, siempre decimos que es muy complejo hacer pronósticos, quién va a estar arriba, quién va a estar abajo, y es verdad que este año, de momento, no estamos teniendo un Neo Norneo Alicante, un propio Guadalajara hace 2 temporadas, un equipo que diga, bueno, aquí el motor en marcha le llevo yo y vosotros me seguís y a ver si se me gripa y me adelantáis, ¿no? Este año no, este año está todo muy igualado, está en cabeza un equipo que sobre el papel no debería estar ahí, como es Agustinos, pues un proyecto consolidado, pero más humilde que otros, vamos a decir así, transatlánticos que hay en esta categoría, pero lo importante para el UBU San Pablo es que, salvo algún tropezón en las derrotas con Coruña y con Anaita y ese empate con Puerto Sagunto, es que ha conseguido ganar a rivales que van a estar arriba, ¿no? Conseguir ganar claramente a Benidorm, conseguir conseguir empatar, que tampoco es el mejor resultado, pero algo sumas contra Puerto Sagunto, y el resto de equipos se están dejando puntos, porque siempre lo hemos hablado muchas veces con Jorge Berzosa, sobre todo fuera de casa es dificilísimo ganar en esta división de honor plata. El UBU San Pablo, por ejemplo, la semana pasada no hizo un buen partido, pero tuvo 2 balones para ganar, y uno se le quedó a 2 centímetros. Uno a la madera fue. El lanzamiento de Adri, que poco más, si le llega a pasar justo por ese espacio que quedaba, hubiéramos hablado de otra cosa. Pero de momento, pues una victoria muy importante para afrontar el maratón que viene ahora, porque ahora tienes un viaje incomodísimo, porque si tenías que decir, por favor, un rival que no me toque en Copa,
no por el rival en sí, que también es un buen equipo, Por el sino por el viaje, viaje, Ibiza, Ibiza. era Trasmap Ibiza, y luego de regalo, que lo hablaba esta mañana además con Luis en la redacción, y dice, es que casi no te compensa volver a Burgos, porque es que te coges el ferry, te vas a Ibiza, Alicante y llegas antes, y haces ahí un par de días, pero como hay que volver, pues es una semana difícil, una semana larga, pero que ha empezado bien, ¿no? Con esa victoria ante Cisne, que quizás ya no es el Cisne de otros años, pero es que en Pontevedra nunca ha sido fácil ganar, y es una victoria que sobre todo yo creo que manda un mensaje a los demás favoritos de, oye, que hemos tenido un par de malos días, pero que sepáis que el UBU San Pablo Burgos está aquí. Y hablando de estar aquí, vamos a escuchar a Samuel Trives, que fue capaz en este caso, porque le tocó ese papel, de atesorar esa parte de primer entrenador ante la baja de Jorge Berzosa, que no pudo estar presente en ese partido. Hablaba de lo que fue, además haciendo un resumen que ha ido muy de la mano, de lo que han comentado tanto Luis como Juan Abril, de esa victoria del UBU San Pablo Burgos 2031 por 21-29 ante ese club Cisne Colegio Los Sauces. En la segunda parte hemos seguido con un rendimiento defensivo muy alto y la efectividad ofensiva ha mejorado mucho, hemos sido mucho más directos, mucho más certeros y hemos podido romper el marcador a falta de 8 minutos. Es verdad que luego en el 5-1 se nos ha atragantado un poco y hemos perdido bolas tontas, pero creo que el rendimiento del partido del equipo hoy ha sido fantástico. Lo comentaba Samuel Trives, que hizo esas veces, ¿no? Y también las voces de primer entrenador, como le tocó en esa cancha de ese Colegio de los Cisnes. Estamos hablando de cómo está la tabla clasificatoria. Hay que recordar que en balonmano, bueno, cada victoria son 2 puntos, el empate es 1. Esto es algo que a veces a alguno le termina de sorprender, aunque ya estamos familiarizados. Pero tal y como está la tabla clasificatoria, decía Luis antes fuera de cámara, que le da un poquito de tururú, ¿no? de yuyu, cómo viene Benidorm con esas 4 victorias consecutivas. Y también viendo un poco que quizás no estaban invitados a este tipo de fiestas, sí Puerto Sagunto, que lo sabemos por la plantilla que tiene, pero otros no, como Pro in Sevilla, o a este nivel por lo menos, en Fundación Agustinos. Y vamos a tener que visitar esa cancha, Luis, yo lo digo colegial, porque además se llama así, es una cancha colegial de Fundación Agustinos, que es curioso, ¿no? Con el ascenso de Orneo, Egon Alicante a Liga Sobal, parece que ellos han cogido también ese timón en cierto modo, o ese testigo, y es un sitio donde es muy, muy difícil ganar, pero ya lo hemos dicho en otras temporadas cuando han estado de media tabla hacia abajo, porque es que es una cancha y sin prácticamente, es que es un colegio. Es verdad que ir allí es ir a jugarte la vida, no por el hecho de que sea un riesgo, sino porque el equipo está funcionando muy bien, siempre compite muy bien en casa y cada vez que un equipo sabe que tiene que ir a jugar allí contra Agustinos, sabe que va a sufrir. Esta es la realidad que tiene ahora mismo el UBU San Pablo Burgos 2031, pero me hacía gracia porque antes decíais que se empiezan a ver los brotes verdes. Yo creo que la realidad es que los miembros del equipo burgalés siempre han estado ahí, lo que pasa que durante 2-3 jornadas han estado tapados, ¿no? Y ahora cuando se destapan o se desquitan, vuelves a ver ese equipo que en la primera jornada sorprendió contra Benidorm, sí que es verdad que Benidorm no es el Benidorm que ahora es, y también lo que vimos en la segunda parte del partido contra Cisne. Contra el partido de Alicante, lo más importante, a mi juicio, va a ser el descanso y el trabajo que lleven en las piernas los jugadores tidianos, porque has tenido un viaje a Cisne, como comentabas, ahora tiene que ir a Ibiza a jugar la Copa del Rey, tienes que volver a Burgos y luego volver a coger el autobús para marchar a Alicante. Es un hándicap que tienen todos los equipos, pero es verdad que los kilómetros que lleva a la espalda del UBU San Pablo en esta semana pues son lo que otros muchos llevarían ya en media temporada. Entonces es verdad que el descanso es muy importante y cómo llegues a ese partido del domingo para mí va a ser clave, sobre todo a la hora de tener que hacer rotaciones en este partido de Copa, que igual juegan los menos habituales, dar oportunidad a los más jóvenes, los que no han tenido esa oportunidad durante el año en la liga regular, pero aún así creo que una victoria en Copa sería un buen síntoma de que el equipo vuelve a funcionar y vuelve a carburar como le gusta a Jorge Berzosa. Da la sensación en ese sentido, Juan decía, yo apuntaba en brotes verdes por ser prudente, no por otra cosa, ¿no? Pero son las líneas del equipo en las que estamos viendo, veíamos recientemente, ¿no?, una entrevista en Diario de Burgos a Miguel Malo, que está aquí también por circunstancias personales, ¿no?, en ese Hospital Universitario de Burgos, compaginando su labor balonmanística, pero da la sensación de que el equipo, si empezamos a ver pues a cada una de las piezas, ¿no?, que tienen todos los integrantes de la plantilla, es que a mí me recuerda un poco a lo que decíamos la temporada pasada de Orneo en Alicante, ¿no?, que era un equipo que solo con lo que tenía podía estar en Asobal, y yo creo que este equipo podría competir pero perfectamente en Liga Asobal. Lo que pasa es que está en una categoría inferior por las circunstancias que son, y es la competición, y esto es así, es deporte, como se suele llegar a decir,
pero yo sigo teniendo, no sé si yo por mi parte y con los aficionados que hablo de balonmano, de ganas de, aunque esto es un camino largo, ver ese potencial que ayer sí que se ve en la segunda parte, bien atrás, bien además tapando los contraataques de Cisne, bien en faceta anotadora, siendo capaces además de anotar en prácticamente 15-20 segundos, manejando el tiempo. Es como que el equipo tiene no más que margen de mejora, tiene, como decía Luis, cosas tapadas que cuando salen es un equipo, yo creo que superlativo. Hombre, viendo la plantilla que hay, es que tienes jugadores que han sido internacionales con la selección española, tienes jugadores con experiencia en Asobal para aburrir. Bueno, Jaime Fernández viene de Montpellier, que no viene de un equipo de la segunda división francesa de media tabla, no, que viene de un equipo de muy arriba del balonmano francés. Un Miguel Malo, que probablemente, y las cosas como son, si no fuera por esa condición personal de que está haciendo el MIR en el hospital universitario, no estaría aquí, probablemente porque podría haber elegido dónde estar, ¿no? Pues un jugador que el año pasado, creo recordar que fue MVP de unos cuartos de final de Copa con Bada Huesca, y en Huesca te dicen que son él y Javier Borragán los que salvan a Huesca el año pasado del descenso. Una portería con dos porteros experimentados, en Asobal Gerard Fons, Dani Santamaría un poco menos, pero también ha jugado en Asobal, jugadores internacionales, Tomás Moreira, ¿no? Con experiencia en el balonmano suizo, que no es tampoco un balonmano cualquiera, son jugadores que tienen potencial tremendo, y además es que se ve la calidad cuando pueden sacarla, porque también lo hemos dicho muchas veces, la división de honor plata es una categoría, con perdón de la expresión, es muy perra. Es muy tramposa. Muy tramposa, porque el equipo, además, tú tienes este año, siempre se habla de cuando juegas una competición, ¿no? El equipo grande tiene la diana en la espalda, es el equipo al que todos quieren ganar. Entonces, ¿quién es este año, viendo los nombres, el equipo grande? Pues es el UBU San Pablo Burgos 2031, y todos se extramotivan, pero porque es normal. El otro día se lo oía decir a un entrenador, no tendría que ser así, pero es que es así. Te motivas contra el más grande, más que contra un equipo de media tabla, y eso al UBU San Pablo le complica más los partidos. Y los equipos saben lo que tienen que intentar hacer para que el UBU San Pablo Burgos no esté cómodo, cosa, por ejemplo, que sí consiguió el otro día, durante la primera parte, el Fertiberia Puerto Sagunto. Consiguió que Burgos no estuviera cómodo, pero cuando el UBU San Pablo consiguió corregir un poco los problemas que tenía, sobre todo atrás, estuvo a punto de ganar el partido a un coloso. El otro día en Cisne, pues se vieron durante más minutos esa línea de juego que quieren tanto Jorge Berzosa como Samuel Trives. Se van viendo un equipo que también tiene que enlazar muchas piezas, porque han venido jugadores muy importantes y se han ido otros jugadores muy importantes. Entonces, estamos todavía pues lejísimos, lógicamente, del potencial que puede tener este equipo. Yo no quiero decir que sea el máximo favorito, porque yo creo que en División de Honor Plata eso es jugar un poco a la ruleta rusa, pero sí que es uno de los que tiene que estar muy arriba. ¿Y por qué no? ¿Por qué no eso de la tercera bala vencida, ¿no? Esperemos que pueda ser así, pero queda mucho por delante. Esta liga es muy tramposa, jugar fuera de casa es dificilísimo, sobre todo porque te encuentras pabellones como el Plantío o pabellones pequeños, como puede ser el del propio Agustinos Alicante, y cada uno tiene sus pistas y sus recursos y los utilizan a la perfección. Y Agustinos Alicante, yo creo que este año ha sido lo suficientemente inteligente de pescar jugadores que han sido descartados por ese EON Orneo Alicante, que quieras que no, jugadores que vienen de ascender a Sobal, aunque han tenido un rol secundario, pues vienen con esa dinámica positiva y además nos han tenido que mover de Alicante, ¿no? Así que va a ser de primero Ibiza, con lo que se quiere hacer con la Copa, y después la salida a Agustinos, pues dos buenas piedras de toque para ver cómo está a estas alturas este UBU San Pablo Burgos 2031. A ver qué tal es capaz de responder, precisamente lo que decía Juan, yo se lo decía tanto a Jaime González como a Tomás el otro día aquí que estaban, digo, da la sensación de que todo equipo que juega contra el UBU San Pablo Burgos 2031 da un 500%, un 200%, es como este es el rival al que quiero batir por los nombres, por los jugadores, por esas piezas que hemos sido capaces de mencionar. Vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria, tal y como está a día de hoy, va a cambiar mucho, va a fluctuar, pero es cierto que la parte alta está muy apretada y lo estamos viendo. Agustinos, que tiene esos 12 puntos en esa tabla clasificatoria, es que además tiene un partido menos respecto a otros rivales como son Balonmano Prointriana de Sevilla o el UBU San Pablo Burgos, que tiene esos 11 puntos, los mismos que Porto Sagunto, que son dos de los equipos que van a estar arriba por plantilla. Con 7 aparece Coruña, algunos decían que sorpresa, donde está Alex Chan, a mí no me lo parece. Benidorm, que viene con 4 victorias consecutivas, 10 puntos también. Anaitasuna, que empezó mal pero que ha reaccionado, tiene 9 puntos y que nos dio también Julepe, ¿no? Como dicen algunos. 7 puntos para Zaragoza, el Barça B, que como siempre va de menos a más, terminará haciendo buenas cosas. Con 6 puntos, Cisne, que tiene también los mismos, exactamente igual que Unión Financiera de Asturias. Ahí vemos a Club Balonmano Soria, que también está con esos 6 puntos. Torpes Málaga, de lo que fue Málaga, hace unas temporadas, de lo que es ahora. Cantabria, que tiene 4 puntos, y Alcobendas, mítico, ese pabellón, esa cancha que yo la conozco personalmente,
y que no ha sido capaz de ganar ningún partido. Ha caído en algunos por un gol y por dos, pero no lo ha sacado adelante. Todo eso es lo que tiene el Lugo San Pablo Balonmano con esa visita intermedia de Copa. Recuerden, este miércoles ante Trasmap y Ibiza, y luego va a tener que viajar también, volver a Burgos y viajar de nuevo a lo que va a ser esa cancha de Fundación Agustinos Alicante. Y vamos a hablar del Tubos Aranda, Villaranda, porque es cierto que no ha tenido jornada este pasado fin de semana, pero que tal y como se han dado los acontecimientos, ha sido capaz de firmar a una nueva pieza, como es ese fichaje de Tamás Llanossi, para poder darle una alternativa más en esa parte lateral, y donde también estamos viendo que va a tener un partido de Copa del Rey ante el Barça Atleti, es decir, que tampoco se quita de un viaje largo. Luis Minguito, el Tubos Aranda Villaranda, que para mí lo mejor que hizo es irse antes de este mini parón con una victoria, que era lo que necesitaba después de, vamos a decir, unos altibajos, y que va a tener también un partido de Copa del Rey ante el Barça Atleti, que no lo estamos viendo bien a nivel clasificatorio, y que ha firmado, es un 3-1, lo que te hago, a Tamás Llanossi. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo que antes del parón irse con victoria es lo mejor que te podía tener el Villa de Aranda. Si comparas la temporada pasada con esta, por tener un espejo donde mirarse, a estas alturas de la temporada el Villa de Aranda tenía 3 puntos, si no me equivoco, lo digo un poco de memoria, pero puede ser ahí. Y ahora tiene 6 con un partido menos. Es verdad que el partido que tiene aplazado es el del Barça, que ya sabemos que en Asobal prácticamente jugar contra el Barça es un partido anulado porque no lo gana apenas nadie, y este partido de Copa que le toca contra el Barça B, que suele ser una moneda al aire porque nunca sabes con quién te vas a encontrar enfrente. Lo mejor que tiene ahora mismo el Villa de Aranda, como tú bien dices, son esos 6 puntos, está en una posición más o menos relativamente cómoda en la clasificación. Es verdad que han tenido 2 bajas importantes, una de ellas, la última, la de Artur Pereira, que para ellos fue el año pasado uno de los máximos artilleros y que ahora bueno, pues tiene que estar unos meses de baja por una lesión en el hombro, si no me equivoco. En el labrum del hombro izquierdo. Y ahora bueno, han firmado a Tamás Llanossi, que es un jugador muy experimentado pese a su juventud en Asobal. El último año que estuvo en Puente Genil estuvo por encima de 100 goles en la temporada, y aunque juega en el perfil derecho, él es diestro, no es lo mejor que puede encontrar un equipo para cubrir esa posición, pero lo comentábamos antes de arrancar, el Villa de Aranda ya ascendió y consiguió un ascenso sin ningún zurdo en la plantilla en ese lateral, con lo cual la polivalencia del letón será imprescindible para Javi Márquez. Bueno, un jugador que se ha puesto húngaro, perdón, ¿no? Húngaro, sí, húngaro. Un jugador que ha llegado de esta manera, ¿no? Que estuvo en el Puente Genil, hablábamos de esos datos tan buenos, superando los 150 goles. Bueno, le viene perfecto a Javi Márquez. Son estas oportunidades de mercado donde cuando te llaman por teléfono o te llega el soplo o te adelantas o va otro y te lo limpia, porque son posiciones muy complicadas, por mucho que sea para ese lateral izquierdo. Juan, ¿qué le puede dar este hombre, no? Tamás Llanossi al Tubos Aranda Villaranda, que ya no solo con esa lesión de Artur Pereira, que estuvo aquí, por cierto, en Burgos, en la capital, en el conjunto ciudadano, sino también, que no tiene que ver con su posición, pero lo de Andis Borg, que también ha trastocado algún que otro plan de Javi Márquez. ¿Qué le puede dar este húngaro? Bueno, y tocando madera con el tema de las lesiones, enfrente lo de Kiko Pereira se ha quedado en nada. Porque, porque la mala pinta que tenía la lesión después del partido contra Logroño pintaba lesión grave, al final se ha quedado en nada. Pues sobre todo yo creo que les va a dar mucho lanzamiento exterior, pues es un jugador grande, 1,90, y lo comentabais, ¿no? Esos datos, más de 150, más de 100 goles el año pasado, solo el año pasado, que ya había metido unos cuantos en el año anterior, en un equipo que tiene que currarse las habichuelas, tiene que ganárselas, como es Puente Genil. Un jugador joven, pero experimentado, internacional en las categorías inferiores de la selección húngara, que eso no te lo regala nadie, ni muchísimo menos. Es un jugador que creo que son 23 años, me parece que tiene, Tamás Llanossi. Ha estado los 2 últimos años, te digo, en Puente Genil por el Balaton Furedi, que quería que se curtiera, ha vuelto este año, había empezado jugando en el equipo húngaro, pero tuvo algún contratiempo físico, dejó de entrar en la rotación y ha llegado libre. Se ha desvinculado del Balaton Furedi y ha firmado hasta final de temporada. Pues la verdad es que es una oportunidad de mercado de estas que es como el caramelo en la puerta de un colegio para un niño, ¿no? Un jugador experimentado, del perfil que yo creo que le gusta a Javi Márquez, que te va a aportar lanzamiento exterior, que el Tubos Aranda tiene buenos cañoneros, pero uno de este nivel no le va a venir mal. Esa paradoja de que no sea zurdo, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Lo decía el propio Luis, tiene gente muy polivalente
y ascendió sin zurdos. Entonces, sabemos que el mercado de jugadores zurdos es muy complicado, y más a estas alturas, pero si tienes un jugador que te puede aportar otras cosas, a lo mejor no desde ese perfil, pero sí te puede abrir defensas cuando se te cierren y cuando Aranda no consiga ese juego rápido que le gusta para intentar buscar situaciones de lanzamiento desde 6 metros o penetraciones con jugadores como David López o Asier Iribar, pues tener el brazo de un jugador con más de 100 goles en Asobal pues es un refuerzo de mucha calidad y sobre todo yo creo que es una oportunidad, vamos, que se le ha puesto en bandeja al Tubos Aranda y que hábilmente pues no han desperdiciado la oportunidad de traer a un jugador para mí muy interesante para un equipo como el Tubos Aranda. Y para seguir apretando, además todos los partidos del Tubos Aranda Villaranda que se pueden ver aquí, hay que recordar aquí a la 8 Burgos, muchos de ellos los narra Juan Abril, solo faltaría. Vamos a echar un vistazo a cómo está la clasificación, porque Luis ha hablado de los 6 puntos, también ha hablado Juan Abril de los 6 puntos, pero siempre mejor una mirada que una voz. Así está la tabla, lo del Barça primero pues ya nos sorprende, está claro, pero Granollers, que también lleva haciendo muy buenas temporadas, está ahí con esos 12 puntos y un partido más. Vidasoa e Irún a lo suyo. Logroño para mí está siendo un equipo, ya lo fue la temporada pasada, pero que se está poniendo como un epicentro muy bueno de balonmano, que se lo digan a León, que vivió épocas fenomenales en los años 90 y 2000 y que ahora también está por ahí arriba. Torrelavega con 9 puntos, está viendo también a Ángel Jiménez, que está con 8,7, Atlético Valladolid, y esto es lo importante, porque es que a partir de esos 8-9 puntos aparecen todos estos, donde está el Tubos Aranda Villaranda, también está Liberbank Cuenca, está también Caserío, recién ascendido con 5 puntos, siempre los gallegos de Cangas del Morrazo con esos 4, Bada Huesca 3, Eón Horneo Alicante con 2 puntos, que ha confirmado la contratación de Roy Sánchez, del que fuera entrenador del Ubu San Pablo Burgos la temporada pasada, 2 también para Balonmano Nava con un partido menos, y Guadalajara, que ya el año pasado nos dio un disgusto bueno aquí en la capital, que está último pero con 2 puntos, es decir, lo mismo que tiene Alicante. En definitiva, así está la tabla, esa Liga Asobal que está muy pegada, sobre todo de parte media hacia abajo, y donde veremos cómo va el devenir tanto del Tubos Aranda Villaranda como también de lo comentado, ¿no? Que va a tener que disputar por su parte lo que es el Ubu San Pablo Burgos, con ese foco puesto en Agustinos Alicante. Luis Minguito, Juan Abril, gracias por venir, Luis, porque fue jugador aquí en Burgos, le hemos puesto como el jugador de balonmano, eso para la familia, muy para osado, la novia. muy osado. Bueno, fuiste exjugador de balonmano, sí, ¿es cierto? Mucho menos nivel, por supuesto. Bueno, da igual, exjugador de balonmano, hay que ponerlo. Claro, fue jugador, claro, me está diciendo Escada por aquí, dice, fue jugador, claro, pues exjugador ahora y jugar en su día. Solo faltaría. Y Juan Abril, que nos está poniendo la voz a todos los partidos del Tubos Aranda Villaranda, toda la temporada aquí en la 8. Así que gracias, Juan, gracias, Luis. Un placer. Y esperemos contar buenas noticias, El año pasado ya el revolcón con el Ubu San Pablo Burgos todavía me dura, como le dije a Tomás y a Jaime aquí. Una pausa y hablamos de más deporte. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de baloncesto y de fútbol, por supuesto, aquí en la 8. Más para hablar, como siempre, aquí en No Solo Fútbol, y es que tenemos todavía el baloncesto y el fútbol por delante. Vamos a empezar con el deporte de la canasta y el balón naranjas, porque tenemos que hablar tanto del Recoletas Salud San Pablo Burgos, que no pudo con, bueno, yo lo decía antes y lo repito, hasta la saciedad es el equipo yo creo que más en forma de en el baloncesto español, tanto en Euroliga como en la Liga ACB. Es el único que no ha perdido, porque ya Laguna Tenerife, que es nuestro próximo rival, ha tenido que poner la pezuña en el fango, pero a pesar de que el equipo no termina, hablo del de Bruno Saviñán, y de despegarse del todo en el marcador, llegando incluso en algunos momentos a bajar la renta de 10 puntos, pero sobre todo en el tercer cuarto la cosa ya se cae. Ritmo espectacular del equipo valenciano en ese Rocha Arena, donde se fueron hasta los 100 puntos para ganar por 100-82. Por su parte, el grupo Uretatizona, que tiró de defensa para ganar por 81-73 a Inverrad y Guipúzcoa, y ponerse con esos 2-2-2 ya en su dígito de triunfos. Ya hablaremos también de fútbol en la parte final de nuestro programa, porque el Club Deportivo Mirandés ha comunicado a Fran Justo que ya deja de ser entrenador del conjunto rojillo. Lo hemos avanzado antes en sumario, pero vamos a hablar de ello. Ya les digo aquí, en No Solo Fútbol, que hoy el Club Deportivo Mirandés no va a tomar una decisión sobre el próximo entrenador. Es más, uno de los que estaban de los 5 en la trena, o de manera un poco más prioritaria, ha rechazado la oferta. Es Rubén de la Barrera, el que ha dicho que prefiere no entrenar aquí en el Club Deportivo Mirandés, y ahora quedan al menos 4 para poder llegar al conjunto rojillo. Está con 9 puntos en descenso, mientras que el Burgos todo lo contrario. 21 puntos, 11 partidos, tercero en la tabla clasificatoria.
Y es que el Recoleta Salud San Pablo Burgos tenía seguramente la salida más difícil por el momento de la temporada. Es que Valencia ha empezado como un tiro. Que no solo en Liga, en la competición doméstica, en esa Liga Andesa, es que también pueden ver lo que está haciendo en la competición europea, en esa Euroliga, donde además es que el tiro exterior, como decía el propio Bruno Saviñán en la previa, es que cualquiera de los que estén en cancha tienen una buena mano desde ese tiro de 3 puntos. Y eso que, a pesar de no tener un inicio, vamos a decir, que idílico, pero claro, cuando se pasa el balón desde el perímetro así, saltan completamente liberados, a pies juntos y para adentro, pues ¿qué puedes hacer, no? Lo intentó el Recoleta Salud San Pablo Burgos, que además fue capaz en algunos momentos incluso de recoger algunos de los puntos que tenía de desventaja, pero en el último cuarto la cosa se fue. Bueno, con esos lanzamientos desde prácticamente 9 metros, ¿qué os vamos a contar? Eso es lo que se vio en esa Liga Andesa, en esa Liga CB. Es otra derrota más de los de Bruno Saviñán, que además van a tener que visitar de nuevo. También el calendario es que manda narices, lo hablamos con Gonzalo Corbalán, de los 6 primeros partidos, 4 fuera de casa, y es donde va a tener que viajar a la Laguna Tenerife, en una derrota que por lo menos sí que se le vio cierto coraje al equipo de Bruno Saviñán. Creo que el equipo demostró bastante coraje y unidad, ¿no? Intentar seguir en el partido, mantener la cabeza en el partido, que sería mucho más complicado la segunda parte, y sabía que era importante salir de aquí al menos con una sensación un poco mejor. Eso decía Bruno Saviñán, y yo hacía referencia a esa palabra de coraje, y él la quiso sacar un poco también a la palestra en esa intervención. Bueno, yo creo que también buscando puntos positivos de cara al futuro. Hay que jugar ante la Laguna Tenerife antes de que de nuevo se pueda jugar aquí en Burgos en un inicio de calendario que, de verdad, vuelvo a repetirlo, yo lo hablaba aquí con Gonzalo Corbalán, con el escolta argentino, si alguien pone un inicio de calendario peor para un equipo, no lo hace ni aposta, insisto, con 4 salidas en bloques de 2 de los 6 primeros partidos. Para hablar de todo ello, los expertos, yo se lo dirijo, y a veces ni tan bien como me gustaría. Jonathan Vivar, entrenador de básquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, muy bien. Que te podemos escuchar aquí también en esta casa, en Nacho Burgos, uno de los más queridos, por supuesto. Daniel Madruga, otro de los que sabe de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro que sí, Dani, que está también con nosotros muchas veces exactamente igual que Jonathan, en Vive Radio, en Vive el Deporte. Y José Manuel Bartolomé. Ahí le tienen, al fondo, que me escribía: el lunes hablaremos de la sorpresa de Recoleta Salud San Pablo Burgos. Hay que ser optimista, Sergio. Me encanta, ya lo sabéis, que seas así, sobre todo le damos ese tono como se merece, porque, en fin, optimista por naturaleza siempre llama buenos resultados. Jonathan, derrota. Hablaba de coraje Bruno Saviñán. Si es cierto que si tomamos como referencia el último partido aquí ante Casademón Zaragoza, la verdad es que las sensaciones fueron, vamos a decir, que bastante débiles, ¿no? De espíritu, de competición. Otra vez es cierto que nos gana mucho el rebote y que son capaces, para un equipo que tiene tiro exterior, ganar segundas, incluso terceras oportunidades, es darle demasiadas facilidades. Se agarraba a eso, ¿no? El técnico brasileño. Es una derrota que podía entrar dentro de los planes, pero bueno, dentro de lo positivo hay algunas cosas, y de lo negativo repetimos los mismos errores. Bueno, sobre todo que facilitar tanto las cosas a un equipo como Valencia. No creo que en partidos que vayan a más de 90 puntos pierda alguno, porque tiene un talento ofensivo, aparte no solo el talento, sino el ritmo de juego, ¿no? Que consigue muchos puntos de tiros fáciles. Lo veíamos en el primer cuarto, pérdidas relativamente estúpidas, ¿no? de San Pablo, que forzaban contraataques de Valencia, tiros exteriores liberados, y empieza Valencia metiendo de 3 con buenas sensaciones y demás. El partido ya desde el inicio se te pone cuesta arriba. Yo creo que hay que intentar, ¿no? Pues bajar los logaritmos de Valencia. No puedes ir a 100 puntos, no le vas a ganar. Entonces, ahí las pérdidas y el rebote, veíamos un mate de Nathan Reeves, yo creo que es, después de 3 rebotes ofensivos. Es complicado. Son demasiado buenos como para dejarles 4 tiros en la misma jugada. Lo comentaba yo, oportunidades hasta de 3 acciones de rebote ofensivo. Es que es dar no una oportunidad, prácticamente son 4 desde el primer lanzamiento hasta bolas que te cogen a la hora o de no cerrar bien la zona si te cae en la pintura, o de que sea un rebote largo y que tampoco tengas a los jugadores viendo el balón o tapando esa línea. Dani,
si el rebote ya nos salió rana ante Zaragoza aquí en casa, que yo creo que ahí sí que dijimos todos, hombre, esto no puede llegar a pasar cuando ante un rival que sabes que de tiro exterior te tiran todos. Cuando digo todos, me da igual el 1 que el 5, y que además tienen buena mano todos, que te pueden ser capaces de anotar 4 o 5 triples y marcharse por encima de los 10 puntos. En fin, defensivamente el equipo tiene que mejorar, está en aras de ello, pero ante un rival que está de dulce, lo visto, esos 100 puntos, casi diría que es una cifra que incluso se pudiera más. Sí, la verdad que hubo fases del partido que Valencia bajó un poco el pistón, incluso, ¿no? El inicio del tercer cuarto fue un poco... mejoró mucho en San Pablo la actitud, mejoró la defensa, mejoró la intensidad, pero Valencia también, en cuanto vio que se acercaba un poco el conjunto de Samiñani, puso tierra de por medio otra vez, ¿no? Paró el tiempo Pedro Martínez, les volvió a meter en partido a sus jugadores y otra vez volvieron a controlar el partido. Sí que son 100 puntos, es muy complicado ganar un partido de baloncesto hoy en día si te meten 100 puntos. Entonces, pues bueno, sí que hay que mejorar la defensa y sobre todo lo que decías, no, ese rebote, no se pueden dar 3, 4, 5 oportunidades al rival porque en la CB te matan. José, como exjugador, cuando ves que te sacan tanto rebote ofensivo, es decir, que tú no eres capaz de cerrar bien tu rebote para poder tener esa posesión, ya no hablo solo de las pérdidas que decía Jonathan, que también es un apartado, decía, estúpidas infantiles, a veces son balones que se caen de las manos o que te precipitas o que no miras a quien estás pasando o el que tiene que ser el receptor tampoco te está mirando a ti, son, vamos a decir, fallos de comunicación, pero esa parcela del rebote en esta categoría que es la máxima del baloncesto español, José, no es que te penalices, es que te hace perder el partido, te diría que 10 de 10 partidos. Sí, es difícilmente justificable en cuanto a que, bueno, en alguna acción puntual se te puede salir el rebote muy largo o muy corto y, bueno, pues quedarte fuera de juego, pero cuando es tantas veces de una forma tan sistemática empieza a sobrevolar un poco el tema de la concentración, que tan importante es y que en un tema como es el rebote, pues es básico. Al final son conceptos muy básicos de tener a tu controlador, a tu jugador, a tu par bien controlado, a tu espalda, el tener tú la responsabilidad de tu posición, y si todos los jugadores hacen eso, a priori tienes muchas papeletas de llevarte el rebote. Pero este tema de la concentración lo vimos en más puntos del partido, que quizás hablábamos off record, un par de pases que le llegan a De Sousa a priori bien ejecutados, en los que no es capaz de saber que la bola le está llegando, y ese tipo de jugadas pues hace un poco entrever que la concentración en determinados tiempos del partido pues bueno, es mejorable. Jonathan, sabemos que vamos a estar ahí, está claro, ¿no? Que nuestro objetivo es la permanencia, que nuestro objetivo es estar en ese, vamos a decir, cola de pelotón, ¿no? En esa parte de los 5 o 6 últimos, porque vamos a estar ahí toda la temporada. Algunos ya marcan el objetivo, recuerden las 12 victorias, estas que siempre se hablan, ¿no? Pero yo creo que de todo lo que ha jugado, con este calendario, repito que es perro, para lo que le ha tocado al Recoletas a San Pablo Burgos, de todo lo que hemos visto, el primer partido era importante para ganar y se ha ganado, y quiero hacer un mini balance, ¿no? Esto primero. Yo creo que el partido ante Zaragoza esperábamos, independientemente de que hubiesen tenido una competición europea light, porque ganaron por más de 40 puntos en su partido y luego vinieron aquí, pero quizás ya con 2 victorias la cosa se pudiese ver de otra manera. Ahora hay que viajar fuera ante un rival que lo había ganado todo al principio, que ahora sí que es cierto que ha perdido como en la Laguna, y donde casi algunos, y a mí me da miedo esto, Jonathan, y tú eres entrenador, luego le preguntaré también a Dani y a José, están mirando casi más al partido de 15 días vista que a este de la Laguna Tenerife. Bueno, yo creo que eso es un error, porque está claro que se puede ganar a todos los equipos, y si hay una oportunidad de ganar a un equipo más grande son cuando vienen de jugar competición europea, ¿no? Que pues directamente no pueden preparar el partido con tantos días como lo puedes preparar tú. Bueno, ni somos tan buenos como demostramos el día de Girona, que para mí fue un partido muy completo, pero tampoco somos ahora los peores del mundo por perder de 20 puntos en Valencia, ante el que para mí pues actualmente es el equipo más en forma de la liga, ¿no? Con un grandísimo entrenador, el mejor de la liga, y con muy buenos jugadores. Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido. El objetivo está claro que es la salvación, pero yo creo que tenemos equipo para un poquito más. Hay que intentar rascar este tipo de partidos. Algunos te tienes que llevar, no puedes sobrevivir de ganar a los equipos que van a estar en la zona media-baja, ¿no? Es que no te da, Jonathan. No te da, por eso tienes que dar alguna sorpresa, y sobre todo en casa no te puedes dejar partidos, vas a perder porque es inevitable, pero no te puedes dejar partidos con la sensación del partido de Zaragoza, ¿no? De
de que se te escapa porque en momentos y en muchas fases del partido el rival quiere ganar más que tú. Entonces yo creo que un poco va a ir por ahí, pero deberíamos ir partido a partido, se puede ganar a todos los equipos. El error es mirar más a Andorra, Dani, que mirar más a Tenerife, que ya en este último partido ha demostrado un poco las costuras que tiene, ¿no? Después de 4 victorias consecutivas. Pero bueno, es un lugar donde si vas quizás y eres capaz de imponer un poquito lo que es tu ritmo de partido, ya sabemos que el ritmo de San Pablo Burgos es bastante alto, ¿no? Un rival como Laguna, que está encontrando sobre todo a piezas muy claras, 2 o 3 jugadores que le están dando un rendimiento extraordinario. Es que está sobreviviendo con 3 jugadores además clave que le están dando todo. No estamos dando una plantilla con todo el respeto que tenga Laguna Tenerife como Valencia, que tiene prácticamente a 8 jugadores que pueden ser titulares en cualquier plantilla. Pero primero mira lo que tenemos en Tenerife, que es un viaje incómodo, que es un viaje largo, pero quizás el ir sin complejos puede ser la mejor medicina. Sí, no tienes nada que perder en Tenerife, entonces puedes ir tranquilamente a por el partido. Sí, va a ser un partido complicado. Tenerife es, de los últimos años históricamente, el 4º o 5º equipo de la competición, pero bueno, si vas con la derrota, como decía Jonathan, si vas con la derrota ya hecha, pues vuelves con ella. Entonces, bueno, es un partido que hay que ir sin complejos, hay que ir a intentar ganarlo y buscar las fortalezas del San Pablo. Tenerife es un equipo muy veterano. Tiene jugadores, Marcelino Huertas 42 años, tiene un par de jugadores con 39, Sermadini 36. Es un equipo que va a venir de jugar competición europea, que puede llegar un poco cansado, se le puede meter mano, ¿no? Si hacemos un partido rápido, que les toque correr, que les toque rebotear incómodos, etcétera, podemos tener una opción de ganar a Tenerife. José, no me vuelvas a decir lo del próximo lunes, te comento que hemos ganado. Pero no, ahora soltando un poquito de tensión, no sé, yo tengo la sensación de que el partido ante la Laguna, con también competición europea, no le pongo en el mismo saco que a Valencia, no soy tan obtuso en este sentido, ni tampoco lo de Zaragoza, que la competición, cuando se vio en ese partido que tenía intersemanal, que dejó su rival en 60 puntos, bueno, no voy a decir que era un trámite, con el respeto deportivo, pero no es otra historia. Lo que va a tener Laguna Tenerife esta semana es diferente. Luego los viajes son complicados, estamos hablando de las Islas Canarias, tu avión de 3 horas no te lo quita nadie, hay que ir ahí, como decíamos, sin complejos y sobre todo con la idea de que este equipo tiene mucho más que ofrecer. Sí, se puede ir un poco a abordar el barco, Sergio, o a achicar tu agua. Entonces, al final, el ir a abordar el barco, pues no tienes nada que perder. Evidentemente, en cuanto a presupuesto, en cuanto a objetivos, es un equipo que está en una liga diferente, a pesar de ser ACB, pero también es un arma de doble filo, porque ya nos ha pasado un poco con Valencia y en parte contra el Madrid en algunos momentos, que al final no tienes nada que perder, pero llega un momento en el que la diferencia es tan grande que casi tienes que luchar todo lo que puedes por mantener la dignidad del partido y que no se te haga una derrota excesivamente grande. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque los equipos evolucionan y aunque puede que la tentación de pensar en Andorra sea muy jugosa, no hay que menospreciar los partidos que tienes a corto plazo porque pueden afectar negativamente, también positivamente, pero yendo al perfil más bajo que podemos tener, pueden afectar muy negativamente al desarrollo, a la confianza de los jugadores y eso puede afectar indirectamente a los porcentajes de tiro, a tantas cosas que hay que tener muchísimo cuidado. No obstante, tenemos un entrenador creo que magnífico en ese aspecto, creo que el aspecto psicológico está muy bien trabajado por parte de Bruno Savignani, basta con ver sus tiempos muertos, estábamos viendo como al final de los partidos, en algún tiempo muerto se lo había decir, don't give up, no os rindáis. No bajéis los brazos. No bajéis los brazos hasta el final. Y eso muchas veces, que te lo estén exigiendo partido tras partido, al final cala. Y creo que este equipo, otra cosa no, pero pundonor y coraje, lo decía Bruno Savignani, creo que tienen para rato. Y además esa parte un poco psicológica de pundonor y de coraje, que cuando eres capaz de encontrarlo y no te va asociado a un resultado positivo, cuando llega sueles dar no un paso, sino 3 hacia arriba, porque sale la mejor versión o unas de las mejores de los propios jugadores. Vamos a echar un vistazo a cómo está esa clasificación, porque hablábamos de ese partido a 2 semanas vista, de verdad que nadie me tache a mí de agorero o de querer saltarme un partido ante Tenerife, que ha dicho que creo que se puede meter mano y de verdad, pero cómo está esa tabla para entender exactamente dónde está ese Recoleta Salud San Pablo Burgos. Valencia Basket a lo suyo, 5-0. Ahí estamos viendo el buen inicio de temporada también de Juventud de Badalona, junto con la Laguna Tenerife, un Can Murcia que esas 4 victorias le van a venir de dulce para que tener una temporada, porque ya tiene un tercio de las que se necesitan tranquila. El Real Madrid Basket, que está con ese 4-1 y con 3-2 vemos aquí a Lleida, también a Baskonia, que bastante está teniendo con la competición europea, que está haciendo daño. Unicaja con 3-2, Casademont Zaragoza está con 2-3. Aquí incluso el Barça de Joan Peñarroya está con 3 derrotas ya en su casillero.
Gran Canaria exactamente igual, como Manresa o como Río Breogán exactamente igual que Surne Bilbao. Estamos 3 ahí metidos, Recoleta, Salud, San Pablo, Burgos, Vázquez, Girona y Morabanc, Andorra, y de momento COVID en Granada, que no sabe lo que es ganar. Guilley Automotive patrocina este espacio. Y es que el grupo Ureta Tizona también tenía este partido, esto de marcar en rojo, yo digo de otra manera, ¿no? Lo tenía en relieve, y es que se veía las caras ante un rival que es cierto que tenía un partido menos, pero que también tenía tan solo un triunfo en su casillero. Y a pesar de que incluso la mesa se estropeó en cierto momento y hubo ahí un impasse prácticamente de 6-7 minutos, y que además yo creo que le vino en el peor momento a los de Jordi Yuste, porque estaban siendo capaces de hilvanar buenas jugadas en ataque, fueron capaces de imponerse por ese resultado de 81-73 a Guipúzcoa Basket. Partido de tu liga, sobre todo para mirar hacia arriba, y porque estamos viendo que esa tabla clasificatoria en esa primera FEP está sobre todo muy emparejada en esos puestos, como decimos, de media tabla hacia abajo. Es el segundo triunfo, Jordi Yuste contento, sobre todo hablando de eso, de confianza y más confianza sobre lo que puede llegar a venir de cara a futuro. Era necesario ganar porque ahora le van a venir también 2 visitas seguidas al conjunto burgalés. Contento por esta victoria en casa, dar una alegría a la afición y también sobre todo para los jugadores que ganen un poquito de confianza. Y bueno, tenemos 2 salidas ahora complicadas, especialmente la semana que viene en Obradoiro, y bueno, mejor afrontarla con una victoria. Jonathan Vivar, estuviste como comentarista en ese partido. Es cierto que a nivel ofensivo yo creo que el equipo todavía tiene que ganar muchísimo automatismos. Hay veces que miran para un lado y la pelota va hacia el otro. Creo que se tienen que conocer todavía un poquito más. Me gustó, por ejemplo, a Gabriel Gil, que estuvo haciendo un muy buen partido en esos intangibles que llamáis los entrenadores de baloncesto. Pero sí que es cierto que vimos también una muy buena versión de Ramón Vilá, que yo creo que es un jugador importante, Arnau Parrado, en fin, estos jugadores que si encuentran la idea de juego y dan con la misma tecla que quiere el entrenador, pueden hacer buenos resultados y sobre todo defensivamente el equipo ha dado un paso adelante. Sí, esa es la clave. Yo creo que tenían que subir líneas y empezar a defender un poquito mejor, ¿no? Al final contra Guipúzcoa el comienzo del partido es muy bueno, ¿no? Por parte de Tizona. Yo creo que el scouting de Jordi pues da en el clavo, porque consigue sacar ventajas con ciertos jugadores y le sale bien. Consiguen ahí una renta que luego a posteriori pues acaba controlando todo el partido. Pero tenía que venir por ahí, ¿no? Por subir enteros en defensa. Hablábamos antes de los 100 puntos recibidos de San Pablo. Es muy difícil ganar a equipos que a priori son mejores que tú. Si te vas a la cancha de Obradoiro y vas a jugar a 100 puntos, pues vas a tener un 5% de probabilidades de ganar, porque va a ser difícil que tú metas más puntos que un equipo de tanto nivel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se asemeja un poquito Tizona y San Pablo, ¿no? Que yo creo que tienen que hacer mejores defensas para poder competir contra equipos de más nivel. El otro día lo hicieron, buen partido de Ramón Vilá, buen partido para mí de los 2 bases, tanto de Ayoce, bueno, que yo me alegro un montón de que haya vuelto ha renacido por completo, ¿no? En comparación con el año pasado, y bueno, un fichaje que para mí es, ya lo decía el otro día en la retransmisión, que es una debilidad, que es Andy Huelves. 18 años, un descaro increíble, buen partido también, y bueno, importante la victoria, ¿no? Para separarte un poquito de esa zona baja. Y de meterte en ese pelotón, como decíamos antes también, de muchos equipos que están con 2 victorias. Dani, Andy Huelves, que hay que recordar en el buen sentido para ver la perspectiva, ¿no? Que decía Jonathan, que viene de 2 categorías más abajo. Eso es lo primero. Lo segundo, la juventud que tiene. Lo tercero es que no siempre va a salir un Mario Sainz-Superi aquí, que ya está en cosas diferentes, porque alguno el otro día en el plantillo lo comparaba. Digo, quieto, que no tienen primero nada que ver, y segundo, no vienen con la misma trayectoria ni en el mismo punto, sobre todo en su carrera personal. Pero es un jugador que se le vio bien. A mí la recuperación de jugadores como Ramón Vilá, insisto, Arnau Parrado, Gabriel Gil, que le vimos, también a Félix Terins, unos cuantos minutos buenos en pista. Bueno, son jugadores que, decía el propio Jordi Yuste en la rueda de prensa post partido, que no han podido estar a un buen nivel de entrenamientos por problemas, lesiones, arrastres.
bueno, yo creo que siempre que ganas es un buen punto de partida para poder seguir construyendo. Sí, ¿no? Era un poco también recuperar la moral del equipo. Ha tenido derrotas un poco complicadas el Tizona y bueno, pues le hacía falta un partido de estos, ¿no? Que un partido que, oye, ganas bien a un rival directo y, oye, recuperas confianza, ves que jugadores han vuelto a coger un poco esa confianza, ¿no? Que parecían que habían perdido. Y bueno, pues poco a poco yo creo que el equipo de Jordi Juste va mejorando, poco a poco se va empezando a ver un poco más lo que quiere Jordi Juste de sus jugadores, que hay que tener en cuenta que sí que mantiene un bloque del año pasado Tizona, pero que ha cambiado prácticamente todos los referentes, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no?, que esos jugadores entren y vuelvan a tener un rol, digamos, importante. Es un equipo trabajado que va a costar verle, y lo que decíamos también un poco de San Pablo, ¿no?, que había tenido un mal calendario. El de Tizona ha sido un poco mejor, pero tampoco mucho mejor. Entonces, sin ir más lejos, ahora tiene que ir a la pista de Obradoiro, que es uno de los cocos de la competición. Entonces, oye, un poco más de paciencia con el proyecto de Jordi Juste, que yo creo que se le empiezan a ver cosas y que a medio plazo puede, digamos, recordar un poco al Tizona que hemos visto estos años atrás. Hay que darle margen, dices ahora que va a tener que visitar la cancha de Momus Obradoiro, pero es que después va a tener que viajar otra vez ante el Grupo Lega Cantabria. Hay que decir, son entrenadores a los que el calendario les viene impuesto, como a todos, y hay que ver la perspectiva de todo lo que se viene por delante. Me gustó ver bastantes cosas, aunque creo que tiene muchísimo que ofrecer también, aparte de los que conocemos de Jackson, que creo que es un jugador que todavía tiene un margen de mejora importante. Y es que, José, que es un tipo además muy, vamos a decir, analítico con los americanos que juegan. Los americanos tienen que dar, porque para eso vienen, ¿no? Y creo que Jackson ha dado a este equipo un 20% de lo que puede dar. Sí, de hecho hay una estadística que me llamó mucho la atención. Johnny me va a matar porque al final odia las estadísticas y al final intento bucear a ver si encuentro algo. Y es que es el jugador que más faltas por partido hace de toda la liga. 4 faltas por partido. Evidentemente hay muchos factores que pueden afectar a eso, pero sin ninguna duda un jugador que está haciendo tantas faltas por partido no puede estar el 100% del tiempo metido en el partido porque o bien no está encontrando el límite o no está encontrando su sitio. En este último partido, por ejemplo, yo le vi muy fuera de sí, con tiros bastante precipitados, intentando remar más rápido de lo que quizás el partido requería. Y la problemática para San Pablo es que al final es jugador referencia. Ofensivamente quizás es el jugador sobre el que tendría que rotar un poco el juego ofensivo, sobre todo de lanzamiento de 3, y hasta este momento, como tú bien has dicho, creo que se espera un poco más de él. Veremos a ver si quizás contra Tenerife, que bueno, este partido en el que a priori tampoco tiene nada que perder Burgos, pues logra quitarse ese peso de encima y destapa la canasta y ya le vemos en su máximo esplendor, pero bueno, creo que tenemos que ir paso a paso y Jackson tiene que ser uno de esos pasos. Uno de esos pasos, vimos también buenos números también de Gerard Jufresa. Creo que es un jugador que si encuentra, vamos a decir, un buen clima, es un jugador que es superlativo para esta categoría. Y también Rodri Sebán, me alegro mucho por él, sobre todo en faceta anotadora. Es cierto que es un jugador que sí, claro, es capaz de anotarte estos 10, 12, 15 puntos como le vimos, y además atrás te da ese punto superlativo. Pues es un jugador, bueno, esos nacionales, ¿no?, como le gusta tener a Grupo Ureta Tizona para poder apoyar. Vamos a ver cómo está esa tabla clasificatoria de esta primera fase. Líder, Leima Coruña, con ese 6-0, un Leima Coruña que va a ser rival de Copa, que no se olvide, del Grupo Ureta Tizona en ese 18-19 de noviembre. Creo que todavía no está puesta la fecha, si está, perdonadme, pero bueno, va a estar por ahí. Hay tiempo para poder corregir, más de 15 días. 5-1 para Movistar Estudiantes, que ya sabe lo que es perder. Palencia y Obradoiro, próximo rival a corto plazo del conjunto burgalés, que están con 4-2. 4-1 para HL Alicante, también para Flexicar Fuenlabrada. Aquí hay un desfase, ya lo ven, de partidos disputados. 3-3 para Zamora, 3-3 también para el Grupo Lega Cantabria, que va a ser el segundo rival consecutivo fuera de casa para los de Jordi Juste. 3-2 para Ourense Baloncesto, ya con balance negativo. Aparecen todos estos que decía yo antes, un poco a viva voz: Menorca, Oviedo, Burgos, Cartagena. A partir de aquí parar. 2-3 para Palma, 1-5 para Melilla, 1-4 para Guipúzcoa y 0-5 para ese Básquet Mallorca. Por lo tanto va a ser esto una lucha, y ya lo dijo Jordi Juste, que de media tabla para abajo alguno iba a caer donde no lo esperaba, muy pero que muy larga, por intentar luchar por la tranquilidad y también por esos puestos de playoff. El tirón de orejas es para José Manuel Bartolomé, que has hablado de Tenerife contra el Grupo Ureta Tizona. Preguntando por el Tizona. Eso es, por mirar tanto los datos, ¿ves? Por intentar aquí ir en contra de Jonathan Vivar. En fin, que es un auténtico placer, amigos de esta casa, poder contar con vosotros aquí para hablar de baloncesto. Jonathan, Dani, José,
Seguimos contando, ¿eh? Vale. Victorias, espero, tanto de Vale, sí, verdad. la Recoleta San Pablo Burgos como de Grupo Ureta Tizona. Lo dicho, que hacemos un breve alto de camino y vamos con fútbol, que también lo merece la gente, que querrá saber qué es lo que pasa con el Burgos Club de Fútbol, y vamos a dar algún nombre del Club Deportivo Mirandés, algún nombre que puede llegar a ese banquillo del equipo rojillo. Que tenemos que hablar del Trofeo Diputación Provincial de Burgos porque estamos viendo que todavía no ha empezado la competición y es que todavía no sabemos la fecha. Se atisbaba el 15 de noviembre, pero hay un problema y el problema está en los arbitrajes. Y es que se sacó a licitación, como tiene que hacer en este caso cualquier administración pública, ese tema de quién iba a llevar los arbitrajes, y 2 empresas han llegado, pero solo se le ha concedido a una de ellas y ahora la otra puede recurrir. En definitiva, burocracia de administración. Querían que empezara el 15 de noviembre, yo creo que no va a empezar hasta diciembre, y hay que recordar que la temporada pasada empezó el 12 de octubre y se llegó hasta junio, casi nada, estamos hablando prácticamente de 8 meses de competición. No sabemos cuándo va a empezar ese Trofeo de Diputación Provincial de Burgos, hay que seguir los cauces legales, pero de momento, quien decía que iba a ser el 15 de noviembre, yo por mi parte lo veo negro, como el betún. Y es que tenemos que hablar de fútbol, como decíamos, después de la parte un poquito más, vamos a decir, de pueblo, ¿no? Y nunca mejor dicho, en esta provincia de Burgos, donde lo pasamos muy, pero que muy bien a nivel aficionado, también de lo competitivo. Y es que el Club Deportivo Mirandés, que es lo más reciente que tenemos, comunicaba la destitución ayer de Fran Justo, del entrenador gallego, después de únicamente sumar 9 puntos, estar penúltimo en la tabla y sobre todo de no haber sido capaz de ganar como local. Yo esto lo digo siempre como local y seré muy pesado porque no se está jugando en Andúba, se está jugando en Vitoria, en Mendizorroza. Es un tema que le está haciendo bastante daño, como decimos, al Club Deportivo Mirandés. Vamos a hablar de ello, lo haremos en la parte final de este espacio de fútbol, porque primero vamos a hablar de lo más amable, y es que el Burgos Club de Fútbol fue capaz de ganar tercera victoria consecutiva en Liga, cuarta, si tomamos en cuenta aquel partido por 1-2 en esa Copa del Rey ante el Atlético Tordesillas. Y hoy, para hablar de ello, tenemos aquí en nuestro plató a un exjugador del Burgos Club de Fútbol, que fue capitán además en ese filial y que además se quedó muy cerquita de poder jugar un partido con Fede Castaños, en aquel equipo que dirigía con el Burgos Club de Fútbol, con el 26 a la espalda. Javier Tomé Benítez. Ronnie, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, además ha sido también uno de los que hemos tenido como comentaristas en Vive Radio de los partidos del Burgos Club de Fútbol. Y Rodri Mateo, ex jugador del Club Deportivo Mirandés. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. El Mirandés podría estar mejor, ¿no? Sí. Desde que a Rodri como burgalés y también como jugador que vistió esa camiseta le duele por esa parte. 21 puntos para el Burgos Club de Fútbol. Empieza perdiendo el partido en casa de uno de los recién descendidos y es capaz de darle la vuelta al marcador por la idea, por el convencimiento y por el juego que puede gustar más o menos, pero es el efectivo. Con 12 goles en contra ahora mismo el Burgos, que es tercero. Javier Tomé Benítez, qué difícil es remontar 3 partidos en Liga en esta categoría. Otra vez más el Burgos Club de Fútbol es capaz de sobreponerse a un error focalizado individual para ganar y para ganar bien, además con acciones de estrategia que tanto tienen que dar. Hombre, yo creo que el Burgos tiene muy claro a lo que juega y ahora mismo para mí tiene unos conceptos vitales, que es pues está muy atrás, muy bien puesto, tiene muy claro cómo jugar y luego está siendo muy efectivo en el área rival, con lo cual yo creo que es la clave de este Burgos. Rodri, yo lo hablaba, como solemos decir, off the record, ¿no? Mientras veíamos el vídeo. Javier Tomé Benítez, más conocido como Rodri, ha actuado siempre como mediocentro posicional, pero tú como central puro. Yo intentaba preguntarte, pero Rodri, ¿por qué hay ese error de Aitor Córdoba que vemos, que además hace un control ni siquiera orientado, es que hace un control hacia su propia posición, pierde espacio, pierde todo? Decías, yo creo que no le ve llegar. Sí, por suerte no es habitual, ¿no? Pero creo que se sorprende un poco de la situación. Efectivamente el control no es bueno, creo que piensa que no tiene tan encima el delantero y en cuanto le ve pues se asusta y ya pues ve que ha cometido un error, ¿no? Y luego pues hombre, tiene además la mala suerte pues que el delantero la mete. Hablando de lo que es este inicio de temporada del Burgos Club de Fútbol, es cierto que esto va a fluctuar una barbaridad, son 3 victorias consecutivas, normalmente esto suele ser capaz de caer y de irse fuera, pero 21 puntos en 12 jornadas
estamos hablando de que ya tienes prácticamente un tercio de los puntos que necesitas para ser feliz, es decir, para vivir tranquilo en esta categoría, y si no, que se lo digan equipos como el Zaragoza, que siempre lo sacamos aquí encima de la mesa, que tiene 6, pero el Burgos, que decías, Ronnie, sabe a lo que juega, pero es que sobre todo sabe a lo que juega y sabe que esto va de que te marquen poco y que lo que marques se traduzca en puntos. Así es, yo creo que lo más importante quizás son las rachas en segunda, que a veces tienes 3 derrotas y te vas abajo, 3 victorias y te vas arriba, y sobre todo cómo de claro tengas ese juego dentro de la categoría, y al final el Burgos lo tiene muy claro a qué jugar, cómo jugar, y al final eso se traduce en puntos. Y luego Rodri, que concedió poco, vimos bien a Ander Cantero con esos balones aéreos, el equipo es capaz de conceder más de 9 córners y los defiende muy bien, todo ese tipo de jugadas de estrategia, y luego, claro, si eres capaz de marcar un gol como el de Fernillo de calidad, porque además no es fuera de juego, la pega perfecta. Y sobre todo yo creo que hay una clave, ¿no? Y es que tan solo 2 minutos, Rodri, de que recibas el primer tanto, tú igualas el partido. Por lo tanto, digamos que te sacudes, que reseteas todo y que dices, mira, los errores son de todos, vamos a jugar, y luego ya te llega el gol de Atienza, que para mí es una jugada, bueno, lo hemos visto. Esto que se lleva mucho, que luego lo voy a preguntar, el poner en una jugada a balón parado, a todos en línea, y que cuando va a ejecutar el lanzador para despitar a la defensa, cada uno va a su posición. Sí, ahora mismo creo que es un equipo que tiene muchas cosas bien hechas, ¿no? Y sobre todo que se le ve con una confianza y juega muy cómodo los partidos, lo que has dicho. Creo que no le importa que le ataquen, se defiende bien, está cómodo en todo tipo de situaciones, y luego necesita muy poco para crear gol. Y luego, por último, lo que has dicho, creo que si faltaba algún ingrediente, que es la estrategia, pues también está sacando ventaja de ello, ¿no? Sobre el gol que mete Atienza, creo que el 90% es del sacador, ¿no? En este caso de David, que pone un balón tremendo, y entonces luego también es verdad que aunque encaje muy pronto, pues ha tenido una capacidad de reacción muy rápida que le ha permitido otra vez estar en el partido. Pero aún así, yo lo que noto es eso, que ellos tienen mucha confianza, confían y saben lo que tienen que hacer, y no cambian su guión independientemente que les metan gol o no. Es curioso, ¿no? Porque es un equipo que hace 3 jornadas está en una situación un poco diferente, tampoco mucho, porque en segunda división ya sabemos que se reparten mucho los puntos. Sigue haciéndolo de siempre. Javier Tomé, 4-4 sin balón, con líneas juntas para no dejar espacio a la espalda de los mediocentros. Sabe cómo atacar una línea de 5, que es como empieza Leganés. Cuando cambia la línea de 4, vuelve a cambiar esa forma de intentar contrarrestarlo. En fin, el fútbol se ha vuelto muy táctico, esa es la auténtica realidad. Pero a pesar del 1-2, yo vi al Burgos Club de Fútbol que en la segunda parte, como bien decía Rodri, se defiende bien en ese tipo de acciones, pero luego le anula el 1-3, que es un fuera de juego claro, pero ahí con las contras es capaz de darle mucho. Y decía en rueda de prensa, que no lo hemos visto, Luis Miguel Ramis, yo comentaba hoy en Vive Radio, en Vive el Deporte, a las 11:30 cuando vamos ese programa, que se adelantó Ramis al decir, bueno, yo no quiero sacar mucho la cabeza que el fútbol está lleno de francotiradores, y vosotros lo sabéis, punto 1. Y punto 2, normalmente los finales de temporada, y siempre, y él lo ha vivido, que ha jugado 2 playoffs de ascenso con Albacete y Tenerife, cuando llega la parte final de la tabla, es cuando de la competición, perdón, es cuando llegan precisamente a salir esos recursos, y el Burgos Club de Fútbol está con 21 puntos, sin aportación de jugadores como Mario González a nivel de datos, sin Víctor Mollejo, que regresó unos minutos, sin Iván Chapela, que son jugadores que deberían de darte ese punch en la categoría. Además se nota, como ha dicho muy bien Rodri, el nivel de confianza. Las remontadas muchas veces también es saber a lo que juegas y la confianza que tienes en el equipo, y el equipo está respondiendo siempre. Y lo que dices tú, hay otros 4 o 5 jugadores esperando, y que yo creo que son muy importantes para el banquillo, y que esperemos que vayan saliendo y encima den más puntos al Burgos. Rodri, esto de jugar bonito tú ya lo tienes desterrado, ¿no? Sí. Claro, es que dicen, no, es que Ramis a mí no me juega bonito, no, es que Ramis no sé si juega bonito o no, lo único que sé es que con 12 goles en contra, es decir, a uno compartido, está tercero con 21 puntos. Vuelvo a decir lo mismo que decía el otro día, ¿cuántos equipos se cambiarían por el Burgos Club de Fútbol en segunda división? Sí, a ver, jugar bonito, la verdad que es un concepto muy abstracto, ¿no? ¿Qué es jugar bonito? Hay entrenadores que creo que jugar bonito es aprovechar todos tus recursos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Burgos está haciendo un papelón, o sea, que es muy consciente de dónde es fuerte, entonces lo lleva al extremo máximo, y luego lo que habéis dicho, hasta la fecha además ha destacado como bloque porque no ha tenido o no ha necesitado los jugadores que a priori igual a nivel individual pueden marcar más la diferencia. Ha tenido incluso a Curro lesionado, y luego has citado jugadores que en principio son jugadores de referencia en la categoría, pero no los ha necesitado. O sea, el acierto es que
que lo que está transmitiendo el Burgos es que es un bloque tremendamente compacto, que juegue el que juegue lo hace muy bien y además, lo que te digo, creo que la confianza que tienen ahora es brutal. Y sobre todo, Ronnie, ya por cerrar la parte, ¿no?, del Burgos Club de Fútbol, vamos a ir con el Club Deportivo Mirandés, que merece su espacio con más motivo, ¿no?, si cabe, en el día de hoy. El hecho de que estamos viendo que ya no solo la idea de juego, que ya está muy machacado, ¿no?, este aspecto, y es que hay jugadores que parecía que hace unos cuantos meses no eran capaces de dar un buen rendimiento, una buena aportación. Me da igual, en la fase ofensiva o defensiva, con o sin balón, pero es que parece que todos están enchufados y que todos los minutos que tienen, sean de titular o de suplentes, son capaces de decir: vengo a aportar, me toque lo que me toque, y luego ya lo que pasa en el terreno de juego que sea otra cosa, pero que no sea porque yo no doy, ¿no?, mi granito de arena. Así es, yo creo que cuando destaca el bloque como tal, cualquier pieza que vayas cambiando, como bien ha dicho Rodri, al final se supera y al final estás compitiendo, pero dentro de un bloque que funciona muy bien. Y ya entre un extremo, entre otro, pues todos aportan y es lo más importante, sentirte útil, ya salgas desde el banquillo, titular y todos dando una mejor versión de sí mismo, que es lo que está ocurriendo en este Burgos ahora mismo. Rodri, llegarán en época de vacas flacas, siempre llegan en todos los equipos, que se lo llegan al Depor, que ahora tiene problemas, o los tenía hasta vencer en Zaragoza, ya le pasó al Real Racing Club la temporada pasada, que era hasta líder. Llegarán, pero sobre todo cuando tú tienes unos buenos cimientos, cuando lleguen dirás: mira, aquí me agarro, que es lo que me hizo ir hacia adelante. Efectivamente, va a pasar malos momentos, la temporada es muy larga, es una categoría muy exigente y va a tener momentos que seguramente pues las cosas no vayan tan bien. Pero como dices, al futbolista es un estado de ánimo y cuando lleguen esos malos momentos tienes que pensar que si lo has hecho bien y has sabido hacerlo, que puedes volver a recuperar ese nivel. Entonces, esa experiencia al futbolista es lo que le da su ámbito y su nivel de estar a un nivel bueno, porque, como te digo, yo creo que para mí el fútbol es un estado de ánimo y cuando un jugador se encuentra a sí mismo y encima se respalda por el resto de los compañeros, pues te hace que el rendimiento sea mucho más alto. Ahora aprovecho que me has preguntado antes de ciertos nombres, ¿no?, que igual eran más relevantes, pero yo sí que querría hacer un poco mención especial, y además es de la casa, al amigo David, ¿no?, porque creo que es un jugador que ha sabido sufrir. Para mí es la clara evolución de lo que es este equipo. Es un jugador que el año pasado igual no tuvo esa importancia y este año se le está viendo pues que puede aportar muchísimo al equipo, no solo con su calidad individual, sino que también el balón parado. Y yo si tendría que destacar uno, lo haría con él, ¿no?, porque es un ejemplo de cómo, si tú confías en ti mismo, puedes llegar a triunfar. David González Ballesteros, por cierto, muy bien en las ayudas a los laterales, tanto David González por un lado como por el otro Íñigo Córdoba. Los dos hicieron un partidazo espectacular. Destituido Fran Justo, 9 puntos, Javier Tomé Benítez. Son situaciones primero desagradables, es cierto, porque cuando apuestas por un entrenador y tienes que sacarlo sin ni siquiera llegar a Navidad, incluso mucho antes, estamos hablando de la jornada número 12 de la Liga Hypermotion, es que las cosas no han ido como tú querías, pero estábamos viendo que quizá el Club Deportivo Mirandés arriba es capaz de generar mucho, ya lo hemos visto, pero el problema, yo creo que también lo sabía su ex entrenador, Fran Justo, estaba atrás, y un cambio de entrenador a corto plazo puede venir bien, pero a medio plazo normalmente ni el entrenador ha elegido a sus jugadores, ni estaba allí porque no le tocaba, y alguien tendrá que ir. Es lo que dices tú, en el debe que se ve del Mirandés es un poco la parte de atrás, ¿no? Le llegan mucho, incluso antes de los goles, como hablábamos, también tiene muchas ocasiones el equipo rival, siempre le están llegando, muchas que está parando el portero, con lo cual creo que necesita ese ajuste. ¿Que venga de un nuevo entrenador? Pues quizás sí, pero lo que dices tú, va a venir un nuevo entrenador que igual no son los jugadores que quiere, igual no es la idea de fútbol que tiene, pero al final esto es el fútbol, ¿no? Tendrá que venir, ajustar y ver si en las dos áreas es más definitorio. Rodri, a ti directamente, ya te lo he preguntado un par de veces si has venido por aquí, pero te lo voy a poner en liza, porque tú eres el que más has jugado en ese estadio municipal de Andúba. Hay que decirlo claro, lo hemos ido poco a poco tapando, mitigando, yo el primero, paños calientes, pero al Club Deportivo Mirandés le está, y lo voy a decir así de claro, reventando el hecho de no jugar en Andúba. No ha ganado ni un solo partido en Vitoria, solo un punto de todos esos enfrentamientos. Tú conoces ese campo da puntos, no son metáforas ni palabras vacías, ni titulares hechos, es la realidad, y el Mirandés lo está acusando una barbaridad. Sí, es un hándicap adicional, ¿no? O sea, si ya la situación es complicada,
creo que es un factor determinante de que no está jugando en casa. O sea, al final Andúba es un campo que aprieta mucho, en el que al equipo local le llevan volandas, le sirve para que en esos momentos puedan superarlos. Y eso le está faltando esa identidad porque los datos están ahí, es decir, que como os dices, en casa cuando juega en Mendizorroza no gana ningún partido, entonces no le ayuda a un equipo tan joven como es el que tiene, en el que necesita cariño, en el que necesita que la gente le anime, y que ahora que la situación está más complicada, pues lo que tiene que hacer todo el mundo es arrimar el hombro. Ya habrá tiempo de reproche si toca a final de temporada, pero ahora hay que volcarse todos con ellos, tienen que sumar todos, hay que confiar en ellos, hay que darles esa capacidad de que puedan revertir la situación, pero esto no es mágico. Entonces viene un entrenador nuevo y, como decís, no ha hecho la plantilla, pero si es un entrenador bueno, pues al final lo que tiene que buscar es con lo que tiene conseguir rendimiento, y hasta la fecha estamos viendo un equipo que le cuesta mucho porque tiene que hacer mucho esfuerzo para meter un gol, y cuando los mete, pues si necesitas 3 goles fuera de casa para sumar un punto, pues lo tienes complicado. Entonces, lo que habéis dicho, creo que la principal esfuerzo donde tiene que hacer ahora mismo es en el bloque defensivo. En el bloque defensivo lo que te va a permitir es que cojas confianza, que rasques algún resultado, y no vas a ir sumando todos los días de 3 en 3, pero tienes que encadenar 3-4 partidos sin perder, y eso al final a los chavales lo que les va a dar esa motivación. Lo dice Rodri, tiene toda la razón, esto no es magia, ya hemos pasado otros equipos y en otras temporadas, y ellos también en primera piel, sobre lo que suele llegar a ocurrir, y es que se necesita, aunque suene paradójico, tranquilidad para el que venga, el que elija esa dirección, ¿no?, del Club Deportivo Mirandés, que yo les he dicho que les iba a comentar algo a este respecto. Hoy lunes el Club Deportivo Mirandés no va a tomar ningún tipo de decisión sobre el nuevo entrenador, hoy al menos no, mañana ya, como se suele decir, será otro día. Hoy además la ascensión la ha dirigido el que fuera jugador del Club Deportivo Mirandés, Anchón Muneta, muy querido y que está en ese cuerpo técnico, y a día de hoy la información que les podemos dar aquí en este programa de No Solo Fútbol en la 8 Burgos es que Rubén de la Barrera, que es uno de los postulantes, en principio no va a ser, digo en principio porque la oferta, o vamos a decir esas conversaciones, no han llegado a un buen puerto, y hay otros nombres encima de la mesa. Uno de ellos es el exentrenador del Burgos Club de Fútbol, John Pérez Bolo, el bilbaíno, que sí que sería del agrado de la directiva, pero hay otros más, como David Gallego, que ya estuvo viendo al equipo en León, como Rozada, Javi Rozada, que también ha sido entrenador, también se ha puesto en la tele últimamente Juan Carlos Garrido, que fue entrenador del Villarreal Club de Fútbol, y un nombre más que les voy a dar aquí, y es que otra de las posibilidades, aunque es cierto que en ese pelotón no está, es Nacho Fernández, el que fuera segundo de Monse Tomé en la selección española femenina de fútbol, que fue entrenador del Burgos Club de Fútbol para salvarle de un descenso hace unas cuantas temporadas, y que ha sido segundo de José Pepe Bordalás, también durante muchos cursos en el club, en ese conjunto, ¿no?, del Getafe Club de Fútbol. Vamos a echarle un vistazo a la clasificación, sí, que nos va a dar tiempo para ver exactamente a cuánto está el Burgos de estar todavía más sobresaliente, si es que cabe, y a cuánto está el Club Deportivo Mirandés de ganar aire. El Burgos es tercero en la realidad y tiene 21 puntos, solo por encima están el Almería con 22 y el Racing con 25, el Depor 20 puntos, Las Palmas 20, los mismos que el Cádiz, 19 tienen Córdoba y Sporting con 18, el Ceuta con 16, el Real Valladolid, que tiene que jugar hoy su partido ante el Granada Club de Fútbol de Pacheta, 16 tiene el Albacete Balompié. A partir de aquí, zona noble, zona un poquito más difícil, ¿no?, de tragar saliva. A partir de esa posición número 12, ahí lo tienen, Andorra, que tiene 16 puntos, que empezó muy bien, Leganés 15, 15 para el Castellón, próximo rival del Burgos Club de Fútbol el próximo lunes a las 8:30 de la tarde en el Estadio Municipal El Plantío, 14 que tiene la Culto, 14 el Málaga, 14 también para la Sociedad Deportiva Huesca, con 13 aparece el Eibar, 11 para el Granada, que tiene también ese partido que tiene que recuperar, exactamente igual que la Real Sociedad B, el Mirandés, que tiene 9, y el Zaragoza, que está, hay que decirlo, deportivamente a día de hoy desahuciado, con 6 puntos, caía 0-2 ante el Depor. Pues esperando a que conozcamos ese entrenador del Club Deportivo Mirandés, que no le sorprenda, si no se anuncia nadie esta semana, porque hay que tener en cuenta que el conjunto rojillo juega el viernes, viernes, en Mendizorroza ante el Real Sporting de Gijón a partir de las 8:30 de la tarde. Javier Tomé Benítez, Ronnie,
Gracias por estar, ¿eh? Nada, un placer siempre. Es jugador del Burgos Club de Fútbol y amigo mío, me da igual, lo digo. Y por otro lado, Rodi Mateos, de ti no hablo, ¿eh? Donde te veo en otros sitios, que es más profesional todavía. Rodi Mateos, es jugador tanto de Burgos Club de Fútbol como de Club Deportivo Mirandés. Gracias por venir y por hablar de esta situación delicada, sobre todo del Mirandés, que te toca más. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro No Solo Fútbol de hoy. Regresaremos el lunes que viene, atentos a lo que pueda pasar, es noticia, en Miranda de Ebro. Gracias por estar, gracias por seguir. Volvemos próximo lunes, 10 de noviembre, aquí en No Solo Fútbol.